Este audio va dirigido a toda la Iglesia Católica, en especial a los fieles en Trento y al público en general. Aclaración: yo no tengo la paciencia de un confesor, y si la pierdo, es porque citaré denuncias de abusos litúrgicos, violaciones y cosas semejantes. Primero que nada, yo estuve viviendo en Jalisco por más de 4 años, y en dicho lugar estuve asistiendo a las capillas de Trento. Por ello, conocí a la mayoría de los clérigos y a la feligresía en general. Con la ayuda de Dios, logré encontrar un lugar cerca de la capilla La Virgen del Rosario. En vano, porque esa capilla ni por equivocación la abren entre semana, a excepción del jueves y no siempre. Acontece que los clérigos de Trento nunca están en sus respectivas capillas, porque están muy preocupados por la Sagrada Educación de México. Así es, los clérigos de Trento abandonaron sus capillas para dedicarse de lleno a dar clases en escuelitas, usurpando un puesto que no les corresponde. La pregunta es, ¿acaso las limosnas ya no son suficientes para recurrir a venderse por un sueldo? ¿O simplemente el sacerdocio nunca fue su vocación? Ellos nunca entenderán que Dios es un Dios celoso de sus servidores. Qué edificante sería para los fieles ver a sus clérigos entre semana en su capilla rezando el Santo Rosario, atendiendo a sus fieles. Pero no es así, al menos no en Trento, no en Jalisco, no en Acapulco, etc. Pregunto de nuevo, ¿acaso el sacerdocio nunca fue su vocación? Quisiera preguntárselo directamente al sacerdote Pedro Ramírez. A él lo conocí personalmente en Jalisco. Si analizamos su actitud, es el más tranquilo de todos. Una mujer lo acusa de tocarla, de violentarla sexualmente. Por el tiempo que cita la víctima, esto ocurrió al comienzo de su sacerdocio. El video lo dejaré en los comentarios. Repito, lo acusan de violentar sexualmente a una mujer. Para ser más explícito, tocamiento de senos por parte de él. Siendo sincero, nunca imaginé que el padre Pedro Ramírez, el más tranquilo de todos, fuera un perverso. Ciertamente hay límites, pero él no los conoce. Si ardía en deseos en su corazón, ¿para qué tomar el sacerdocio? ¿Por qué no ser sincero consigo mismo el día de su ordenación, o mucho antes? Dejárselo para los que tienen dominio de sus pasiones. La víctima, después del intento de violación, cita que este clérigo se mantuvo en una actitud serena, como si nada hubiera ocurrido. Lo bueno que tienen las abluciones para lavarse las manos como Pilatos, ¿verdad? Lo peor de este caso, que al no tener justicia, el clérigo mencionado volvió a reincidir y volvió a violentar a una mujer, pero esta vez a una niña. Así es, así lo testifica un clérigo en su contra, y por ser clérigo, pues pesa, y pesa bastante el testimonio en su contra. La pregunta es, ¿por qué el superior de Trento no entrega a sus perversos a la justicia? Entiendo perfectamente que en México no exista justicia, y si la hay, no está siendo efectiva. La resolución del caso fue cambiarlo de capilla y santo remedio. Cambiarlo de capilla como acostumbran, ¿verdad? A este clérigo de mínimo deberían suspenderle de sus actividades eclesiásticas, que no va a poder celebrar misa. ¿Y acaso le importó cuando maquinaba contra la doncella? Este caso me recuerda al de la casta Susana, la cual 2 ancianos intentaban violar y después testificaban en su contra
para perderla, para matarla. Así es, después de maquinar contra ella perversamente, todavía testificaban en su contra. Pero Dios permitió que su crimen fuera conocido de todo el pueblo y pagaron con su vida. Ahora, me pregunto si en Jalisco hay más víctimas, porque en Jalisco las mujeres viven con mucho miedo. El lugar donde deberían de sentirse amadas y protegidas, viven temerosas. En la misma iglesia, por culpa de clérigos que han pactado con sociedades secretas. A causa de ello, viven vigiladas perpetuamente. Por ello, es imposible conocerlas o acercarse a ellas. Fueron varias las que yo personalmente vi llorar desconsoladamente, sin poder acercarme y decirles: mujer, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo poderte consolar? Ahora bien, es preciso que si más mujeres han sido violentadas en dicho lugar, confiesen lo sucedido. Eso evitará que otras mujeres más pequeñas sufran una posible violación. Recordar que no todas las mujeres lo sufren de la misma manera. El trastorno que esto puede ocasionar, pues, puede ser muy grave. Si al sacerdote Pedro Ramírez lo hubieran puesto tras las rejas por intento de violación, él ya se lo hubiera pensado para violentar a una niña. Ahora bien, citan que está loca. Si lo está, que lo dictamine un psiquiatra y no clérigos de dudosa reputación. Ahora, si alguien lo ha padecido, quédate hasta el final. Las mujeres solteras, viudas y desamparadas, puesto que los clérigos suelen visitar las casas so pretexto de bendecir, o mejor dicho, maldecir hogares, siempre y en todo momento, que esté un hombre que pueda defenderlas, que no hay necesidad que vayan a su casa. Ustedes pueden regar el agua bendita en sus hogares. Ahora hablemos de otros casos más desagradables. Hay clérigos que se les acusa de destruir matrimonios y de mantener romances con mujeres casadas. Quizás el padre Ángel Íñiguez y el curita Carlos Muñoz Caselín puedan dar una excelente predicación de ello. A este último se la tengo bien guardadita. Como dice él mismo, veremos caso por caso y muy especialmente el suyo. Ustedes, clérigos, saben perfectamente que el único varón por encima del rey es el Papa, y el futuro vicario de Cristo no creo que meta sus manos al fuego por ustedes. Además, que si Dios me puso en este lugar y junto a ellos, fue para conocerlos mejor, para castigarlos, para hacer justicia, y la justicia no distingue de personas, porque profetizado está que el gran monarca castigaría tanto a eclesiásticos como a legos. Se rumorea que el Carlos Muñoz Caselín separa matrimonios. ¿Por qué no ha salido a defenderse públicamente? ¿No es pecado hacerlo? No lo es. Siendo tan soberbio, no creo que por humildad esté callado. El colmo de las mujeres, el meterse con clérigos que ciertamente no tienen ni físico ni actitud de hombres. Viven como vil esclavos. En su perversa y mala vida ya empieza a dar señales de desprecio a su misma vocación. No me extrañaría que por fin cuelguen la sotana. Ya he conocido a algunos apóstatas que se han ido con mujeres en el mejor de los casos. Es evidente que en Trento se están aprovechando mucho de la sotana. Ahora bien, se les acusa también de pertenecer a una sociedad secreta juramentada más conocida como la Sociedad de los Tecos. Hoy tienen quien los proteja,
Mañana no lo creo. Según entiendo, los tecos necesitan de clérigos para maquillar su perversa vida. ¿Y acaso los clérigos los necesitarán para protegerse de sus delitos? Ahora pasaré a otro clérigo que conocí en Jalisco. Prestar atención a mis palabras. El superior de Trento, el cura Daniel Armando Pérez Gómez. A él lo conocí en Jalisco. Este clérigo me rindió reverencia cierto día en la capilla 8 de julio. Pregunto, ¿quién te dijo a ti que yo era rey? ¿Y de qué sirvió aquella reverencia? Si tenemos un sentir muy distinto. Siendo sincero, intenté llegar a estimarlo como se le estima a los ministros de Cristo. Ahora toda esa estimación que tenía por él se ha vuelto amarga. Tú reconoces a los modernistas, yo sin embargo los detesto. Tú los elogias públicamente y yo los aborrezco. Así se lo digo al cura Daniel Armando Pérez Gómez. Echas por tierra todo el honor y la valentía de los clérigos que tú mismo conociste, que murieron fieles en su amor a Cristo, el cual ustedes ni amor ni celo, pues tienen. Te adelanto si estás escuchando, no quiero verte en mi presencia. Considero que lo que dicen padecer es solo un pretexto para no ejercer su función de clérigos. Así exigen el diezmo. Si así como exigen el diezmo se dispusieran a servir a la iglesia, con gusto se daría. Bien lo dijo Cristo, estos van atando cargas pesadas insoportables sobre el pueblo, sobre los fieles, y ellos no quieren moverlas ni con la punta del dedo. Vayan conociendo al rey que les tocará, un rey no escogido por hombre alguno, sino por el Rey de Reyes, el Divino Salvador, y ellos lo saben perfectamente. Es momento que dejen de sermonear en público porque su predicación me es despreciable. Me refiero a sus predicaciones sobre modernistas. Entre ellos, acuso al cura Carlos Muñoz Caselín, que se pone a predicar y a respetar la jerarquía modernista. ¿No le bastó eso? Acudió a los brazos del inconverso, hereje e impostor de Isidro Puente Ochoa, un hombre consagrado en cuerpo y alma a propagar el judaísmo dentro del cristianismo. En su cátedra de pestilencia adiestra incluso a los más pequeños en costumbres judaicas, lo cual es una deshonra y una profunda humillación para el cristianismo. En cierta ocasión humillaron a los siervos del rey David. Enterado el rey, fue y los despedazó. Yo haré otro tanto, por mi real voluntad que así será. La secta de Isidro Puente, la sinagoga, quedará destruida. La quemaré, que así quede escrito. Díganme, ¿acaso ya le avisaron a ese impostor mitrado, a ese perro, que el gran monarca se apareció en Trento? ¿Ya sabe aquel miserable de mi existencia? Lo dudo, pero que no se entere hasta el cumplimiento del plazo de Dios. El traidor pagará, y más el cobarde del cura Carlos, al acudir a los brazos del inconverso judío Isidro Puente Ochoa. Creyó que al presentarse en su sinagoga, pues hacía un bien, y no pensó acaso en el mal ejemplo que le da a sus fieles en acudir al modernismo. Por último, me pregunto si le besó su anillo. Ahora le pregunto a él directamente, por si acaso. ¿Qué fuiste a ver a Argentina? ¿Te queda claro que el distinguido, eminente y obispo Monseñor Pío Espina no reconoce la jerarquía modernista? A él le vas a decir, hay que revisar caso por caso, argumentando validez.
Lo mismo podrían decir de Bergoglio. Él también recibió el mismo rito inválido de Pablo VI. Isidro Puente Ochoa, el judío inconverso, y Bergoglio comparten un mismo rito no católico y mantienen la misma falsa doctrina no católica. A los fieles de Trento les digo, yo no puedo reconocer al inconverso judío de Isidro Puente Ochoa, porque celebra un rito no católico. En segunda, yo no puedo reconocer al judío Isidro Puente si no es sacerdote, mucho menos obispo, lo que lo vuelve para mí en un impostor mitrado, un farsante, un usurpador, digno solo de la misma muerte. Al padre Carlos, que le encanta ser el palero de Trento y de los herejes, me pregunto si no se cansa de serlo. ¿No tiene dignidad al grado de incluso ponerse a leer cartitas que ni siquiera son propias, sino ajenas? ¡Qué vergüenza! Decía el Papa Inocencio III, si alguien patrocina a los herejes, él mismo es un hereje. Debería pensar el padre Carlos Muñoz Caselín en largarse de una vez al modernismo, ya que lo que veo que siente por ellos es admiración. En fin, soy un rey muy celoso del rebaño de Cristo y no permitiré que siga infectando la grey de Cristo. ¿Qué hacen Trento? Yo los pondré donde deban estar a su tiempo. Por la memoria del santo y sabio sacerdote Matatías, padre de los macabeos, que dio muerte a un judío idólatra, que apenas me levante de este abatimiento por permisión divina, iré en busca de ellos, hasta esclarecer todo lo sucedido, que así quede escrito